Mushoku Tensei, volumen 23. Adultez, el arco del cuarto hijo. Capítulo 10. El segundo ojo. La fortaleza Necros en el territorio Gasló del continente demoníaco era conocida por ser la más inexpugnable de todas. En lo profundo de sus entrañas, en las mazmorras apenas utilizadas, residía una prisionera. Brawling. Las manos de la prisionera estaban atadas con grilletes, una bola de metal atada a sus pies. Incluso le habían dado un pijama de rayas azules y blancas para que se pusiera. Se veía lamentable. Brawling. El gruñido bajo que resonó huecamente contra las paredes no era, de hecho, la voz de la chica. Era su estómago vacío. Gruñó para expresar todo su disgusto, coincidiendo con la frustración que sentía ante sus circunstancias actuales. Por otra parte, tal vez solo estaba vacío. ¡Salga! La puerta de su celda se abrió de repente para revelar dos figuras imponentes, ocultas en una armadura negra como la medianoche. La obligaron a ponerse de pie y la sacaron a rastras. No tuvo más remedio que ir con ellos. Un sonido enojado y desagradable reverberó por el pasillo mientras arrastraba la pesada bola de metal detrás de ella. Sin embargo, la prisionera no se esforzó por el peso. Era más fuerte de lo que parecía. Dirigida por los caballeros negros, salió de la mazmorra. Su camino los llevó a través de un largo pasillo y subieron un tramo de escaleras. Por fin, su viaje terminó en la sala del trono de la fortaleza. Apresúrate. Muévete. Sus manos empujaron su espalda, empujándola hacia adelante. Tropezó en el espacio circular, iluminado por candelabros de color púrpura. Era el tipo de lugar en el que cabría esperar que se llevara a cabo el castigo de un criminal. Cuando logró levantar la cabeza, vio el trono frente a ella. Era un lugar que el prisionero había ocupado una vez en el pasado, pero ahora era un rey demonio quien se sentaba en él. Atofe, murmuró la prisionera. El rey demonio estaba vestido con la misma armadura negra como la medianoche que sus subordinados. En el momento en que la prisionera puso sus ojos en Atofe, sus mejillas se sonrojaron de ira. ¿Qué significa esto? La prisionera rugió con todo el poder que pudo reunir, su voz estalló desde la base de su barriga muy, muy vacía. Quizás eso fue lo que le dio su poder. En contraste, la rey demonio ante ella, el más temido en todo el continente demonio, simplemente ajustó su postura y frunció el ceño a su cautivo. ¡Qué miserable!, dijo la prisionera. Los necros difuntos se lamentarían de verte así. Padre me dijo que viviera como yo quiero. Atofe gritó de vuelta. Solo porque eres un imbécil que no escuchará a otras personas. Debe haber sabido que era la única forma en que podías vivir. Él se dio por vencido contigo. No soy una idiota. La rey demonio Atofe estaba absolutamente furiosa, pero el prisionero no se encogió. En cambio, resopló con una risa burlona. Sin duda, eres una imbécil. Una idiota entre idiotas. Incluso tú debes entender eso. Todo lo que alguien tiene que hacer es colgar algo prometedor frente a ti, y no tienes el cerebro para pensarlo dos veces. Atofe negó con la cabeza vigorosamente. Eso no es cierto. Kael dijo que yo era inteligente. Que soy rápida para aprender cosas. Atofe, eso fue. La prisionera hizo una pausa significativa, como para alargar el momento. Las siguientes palabras que tenía que decir serían profundas, y sabía que estas en particular eran las que nunca debía pronunciar ante Atofe. Simplemente adulación. Gra. La ira de la rey demonio se desbordó. Los caballeros negros que la rodeaban volaron hacia ella, tratando de sujetarla por la espalda, pero ella los derribó con facilidad. Aún así, los caballeros negros no se dejaron disuadir. Adoptaron una formación similar a un melee de rugby y sujetaron a su maestro por la espalda. La rey demonio agitó sus puños en el aire, chillando. Pequeño debilucho podrido. Te mataré. Te desgarraré miembro a miembro. Lo morderás de nuevo antes de que termine. Sí, sí. Si tanto te molesta, aprende a contar.
Gra. Las burlas de la prisionera provocaron que la rey demonio reuniera su poder para hacer retroceder a sus caballeros. Lady Kishirika, por favor deja de antagonizar. Si sigues provocando a Lady Atofe, ella. Cierren la boca. Kishirika les respondió bruscamente. Solo vine contigo porque me prometiste delicias, y mira cómo me has tratado. No estaré satisfecha hasta que haya expresado completamente mis quejas. Sí, la prisionera Kishirika en realidad había sido atraído a una trampa. Uno de ellos se había quitado su característica armadura negra y la tentó diciéndole, «Niña, te daremos algunos dulces si vienes con nosotros». Así fue como ella se había encontrado aquí. Eso era cierto. Kishirika fue quien se había enamorado de la promesa de algo prometedor sin pensarlo mucho. Había caído de la perspectiva de la comida con anzuelo, sedal y plomada. Solo después se dio cuenta de que había sido engañada. Peor aún, los hombres ni siquiera habían cumplido su promesa. Ella no había recibido golosinas en absoluto. Ni siquiera me han dicho por qué me tomaron cautiva. ¿Qué estás diciendo que hice mal? No he. Kishirika vaciló un momento. No he hecho nada malo, ¿verdad? Empezó a moverse, frotándose las manos. Había demasiadas posibilidades para descartar. Kishirika incursionó en todo tipo de maldad, demasiado, se podría argumentar. Incluso ella era lo suficientemente consciente de sí misma, como para saber que las malas acciones eran la mayor parte de lo que hacía con su tiempo. No sería demasiado sorprendente que alguien se enfadara con ella por ello. Para su sorpresa, la rey demonio declaró Jenf. No has hecho nada malo. Le había tomado unos segundos para que su furia se calmara. Atofe sabía lo inútil que era estar enojada con esta cautivo en particular. Entonces dime por qué, exigió Kishirika. No importa cuán irrazonable seas, no eres tan malvada como para capturarme sin razón alguna. La única vez que haces algo como esto es cuando tienes una idea equivocada sobre algo, o alguien te ha engañado para qué. Su voz se apagó cuando se dio cuenta. Eso es todo. Alguien te ha vuelto a engañar. No. Nadie me ha engañado, gritó Atofe, negando la acusación de Kishirika. Eso es lo que dice la gente engañada. De acuerdo entonces. Si eso es lo que provocó todo esto, cuéntamelo todo. Aún hay tiempo. Puedo salvarte antes de que sea demasiado tarde y hagas algo irrevocable. Entonces, ¿por qué no quitas estos grilletes primero? Kishirika extendió sus manos frente a ella, sosteniéndolas. Atofe no la miraba. Miró a lo lejos, perdida en sus pensamientos. El engaño se comete a través de la conversación. Ese no fue el caso para nosotros. Nos peleamos. Luchamos entre nosotros, y al final, admití la derrota. Mentirosa. ¿Quieres decirme que alguien tan ridículamente competitiva como tú admitió la derrota? El que me obligó a admitir mi derrota es este hombre aquí. Atofe señaló con el dedo en dirección a un mago envuelto en túnicas grises. Tenía una expresión terrible en su rostro. El tipo pervertido y salamero que uno esperaría encontrar en un hombre que tenía a 3 esposas esperándolo de pies y manos. O tal vez era simplemente que se esforzaba demasiado por sonreír. Eres tú. Tartamudeó Kishirika. Rubeos. Cerca, pero no del todo. Supongo que podría ser posible, con esa ridícula cantidad de maná que tienes, ser capaz de... Kishirika se estremeció de miedo. Había conocido a este mago humano solo 2 veces en el pasado. La primera vez que se había reído de lo espeluznante que era la cantidad de maná que tenía. La segunda vez, se había reído de su destreza mágica al poder defenderse del rey demonio Atofe. Ella no se estaba riendo esta vez. Un hombre que podía comandar a Atofe y convencer a la rey demonio de capturar a Kishirika no era gracioso. De ninguna manera. Jeje. Sin embargo, el mago se rió entre dientes mientras la miraba, sus labios descansando en una sonrisa inquietante. A decir verdad, hay algo que quiero darte. Que podría ser eso,
exigió Kishirika, su voz temblaba incontrolablemente. ¿Algún tipo de últimos ritos? Ja, 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 algo mucho mejor que eso. Él se rió entre dientes con ganas y su sonrisa se estiró aún más. Yo, no me dejaré engañar. Ustedes, los humanos, siempre son así. No intentes engañarme con tu dulce charla. Aunque Kishirika trató de resistirse a él, no tenía a dónde huir. El temblor en su voz traicionó su frente fuerte también. Comenzó a escanear el área, buscando algún método de escape mientras cruzaba las piernas, tratando de sostener su vejiga a pesar del miedo. Me pregunto si aún podrás decir eso después de ver esto. El mago bajó la mochila que había estado cargando. Su mano desapareció dentro, produciendo pronto una caja negra. ¡Ik! Kishirika chilló. ¿Una caja negra? Su terror aumentó al imaginar lo que posiblemente podría estar contenido dentro. ¿Qué podría ser? No era una caja negra ordinaria, era una caja negra negra. Negra como la medianoche. Sabía que tenía que haber algo aterrador allí. ¿Por qué otra razón sería un tono de negro tan potente? Una vez que tengas esto, querrás hacer todo lo que te diga. ¿Qué? Abrió la caja. Dentro, cómodamente contenido, había un objeto en forma de anillo tan grande como un puño. Era dorado con una extraña capa de color blanco cremoso. Casi parecía moho, pensó. Todo el pelo de su cuerpo se puso de punta. Por más espeluznante que fuera su forma y color, emitía un dulce olor a sacarina. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué pretendes hacer con él? Jaja, esto es lo que haces con él. El mago lo tomó en su mano y se acercó a ella, llevándose el objeto a su boca. Al mismo tiempo, dos caballeros negros que la flanqueaban agarraron sus hombros. No había escapatoria. No. Detente, detente. Punto de vista de Rudeus. El gran emperador del mundo demoníaco Kishirika Kisirisu mordisqueó la dona que le había traído mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Existe realmente algo tan delicioso? No puedo creerlo. Aisha me había hecho el favor de crear esto, con la ayuda de los huevos frescos y el azúcar que obtuvimos del país sagrado de Milis. Aparentemente, Nanaoshi le había contado al respecto. A través del propio estudio diligente de Aisha, había logrado recrearlo. Fue una cuestión sencilla reunir los ingredientes necesarios, ya que nuestra casa cocinaba muchas comidas fritas de todos modos. Me cuesta entender esto. Quizás la razón por la que nací fue para saborear el sabor de esta deliciosa creación. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Kishirika, y al principio ella había estado de mal humor. Ahora parecía perfectamente bien. La magia de las donas. De hecho, le había pedido a Roxy que la probara también antes de traer uno aquí, y había sido increíblemente efectivo. No creo haberla visto nunca tan feliz antes. Lamentablemente, eso significaba que había perdido contra una dona. No, me aseguré, soy yo quien estableció la ruta para que estas mercancías vinieran aquí desde Milis. En ese sentido, yo era quien había creado esa sonrisa. Suegra, estoy haciendo feliz a tu hija, tal como te lo prometí. Quiero decir, también eran donas de Aisha, pero aún así. La reacción de Roxy demostró que las donas eran súper efectivas contra los demonios. Sin embargo, así como el maná es finito, también lo era la magia, o mejor dicho, la cantidad de donas. Después de comer 12 de ellas, Kishirika me miró con gran tristeza. ¿Es esto realmente todo lo que tienes? Sí. Hubo un largo silencio. Si me das más, te concederé lo que desees. ¿Qué tal eso? Esas son precisamente las palabras que quería escuchar. Le dediqué una sonrisa. Los ojos de Kishirika se abrieron en estado de shock. Envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo protectoramente. Así que es mi cuerpo lo que quieres después de todo. No importa cuán deliciosa sea la comida que ofreces,
este cuerpo pertenece a Buddy. Pero después de invitarme a algo tan suntuoso, yo. K. Actualmente mantengo un voto de abstinencia, así que no es necesario, le dije. ¿En serio? Abstenerse demasiado es malo para el cuerpo, ¿sabes? Bueno, si me encuentro incapaz de resistir más, le pediré a una de mis esposas en su lugar. Esposas. Oh, es cierto. Ya estás casado. Vaya, pero ustedes, hijos de los hombres, maduran rápidamente. Independientemente, no había venido hasta aquí para charlar. Había algo que necesitaba preguntarle. Se rumoreaba que Kishirika daría una recompensa a quienes le trajeran comida, razón por la cual le compré estas donas a Aisha. Primero, Lady Kishirika, le pido que use su poder para informarme dónde está Giz. Oh. Giz, dices. Asentí. Sí. Sus características más definitorias son. Continúa describiendo las características más finas del hombre, incluido lo que creía que era su verdadero nombre. Era con el que había firmado su carta para mí, de todos modos. Sí, sí. Siento que he oído hablar de esta persona antes. Espera un momento. Usó su ojo, mientras que la crema todavía manchaba generosamente sus labios. Su ojo giraba en su lugar, casi como una máquina tragamonedas, hasta que cambió al que pretendía usar, deteniéndose de repente. Este ojo en particular era conocido como el ojo que todo lo ve. Con él, miró a lo lejos, arrugando la cara. Oh. Esto es. Ah, sí, eso se ve delicioso. Murmuró para sí misma mientras continuaba su exploración de la lejana distancia hasta que finalmente se congeló. Lo encontré. Eso no había tomado mucho tiempo. Está en el extremo oriental de los territorios del norte, en el reino de Vieiril. Allí, en lo más profundo de un bosque, parece estar hablando con alguien. Vaya, pero el hombre tiene la cara de un villano, comentó Kishirika antes de reírse. Se inclinó un poco más en la dirección en que lo encontró, impulsada por la curiosidad. Ahora, veamos, ¿con quién está hablando? Su expresión se nubló instantáneamente. Ya no puedo verlo más. La expresión de Kishirika de repente se volvió mortalmente seria mientras cerraba los ojos. Ella inclinó la cabeza hacia atrás, dejando que sus ojos descansaran por unos momentos. Fue solo unos segundos después que finalmente los abrió de nuevo. Esta sensación, sí, lo sé. Tu enemigo actual es el dios humano, ¿correcto? Atrás quedó el ambiente jovial y travieso que solía tener, reemplazado por algo más solemne y reservado. Aún así, respondí a su pregunta honestamente. Sí. Y si estás luchando contra el dios humano, ¿eso debe significar que te has alineado con el dios dragón? Dudé por un momento antes de decir, sí. Kishirika se cruzó de brazos y bajó la cabeza, tomando una pose pensativa. Después de varios segundos, volvió a mirar hacia el cielo, como si un alma pensativa mirara directamente a la luna. Por supuesto, era de día afuera y estaba soleado, con nada más que unas pocas nubes atravesando el azul vacío. ¿Y Atofe, te has alineado con este chico? Sí. Eso es todo. Esto debe ser el destino, supongo. Kishirika no estaba siendo la típica tonta y bromista. De hecho, parecía más una sabia. ¿Qué demonios estaba pasando con ella? ¿Alguien había deslizado algo sospechoso en esas donas? Lady Kishirika, ¿quieres decir que conoces al dios humano? Yo pregunté. Sí. Los dos tenemos un poco de historia. Hablando francamente, me gustaría evitar volver a involucrarme con él. Incliné la cabeza. Una historia, ¿dices? Nada tan destacable. Solo que hace apenas 4200 años, nos manipuló a Badigadi y a mí. Iba tras la vida de Laplas. ¿Hace 4200 años? Se refería a la época de la Segunda Gran Guerra Humano-Demonio, ¿verdad? Si no recuerdo mal,
Fue cuando el dios luchador luchó contra el dios dragón, dije. Seguro lo es. Buddy se puso la armadura del dios luchador para protegerme y se enfrentó al rey dragón demoníaco Laplas. La miré boquiabierto. Espera. ¿Buddy como en su majestad, Buddy-Gaddy? Mi sorpresa fue inconmensurable. ¿Significaba esto que Buddy-Gaddy era en realidad el dios luchador desde el principio? Orsted nunca me había dicho nada sobre eso, aunque sentí como si hubiera escuchado algo similar en alguna parte antes. Ah, Randolph, creo. Entonces, ¿lo que dijo era cierto? En ese momento, no pude determinar si estaba hablando del mismo tipo o no. Ha pasado mucho tiempo desde que perdió la armadura del dios luchador. Pero si aparece Buddy, será mejor que tengas cuidado. Todavía se siente en deuda con ese podrido dios humano después de todo este tiempo. Puede terminar siendo tu enemigo. Después de una larga pausa, asentí. Está bien. Buddy-Gaddy era un hombre tan alegre y brillante. No quería pelear con él si podía evitarlo. Aún así, tuve que hacer una nota mental de que él podría terminar del otro lado. Si era posible, esperaba que olvidara cualquier deuda que sintiera y se uniera a nuestro lado. Bueno, ya que tienes a Toph de tu lado, dudo que Buddy sea un rival para ti en su estado actual. Sin embargo, te pediría que le perdonaras la vida si puedes evitarlo, dijo Kishirika. Buddy-Gaddy era el hermano menor de Atofe y el prometido de Kishirika. Familia, en otras palabras. Según mi experiencia, los demonios fueron bastante rápidos en dejar de lado los rencores, pero no tan magnánimos como para permanecer en silencio mientras su familia era asesinada. Muy bien, estuve de acuerdo. Aunque, en primer lugar, no es alguien que sea fácil de matar. No, no lo es. El punto fuerte de los demonios inmortales es su tenacidad. Mientras hablaba, Kishirika miró a escondidas a Atofe. Esta última posó con orgullo, pero tuve la sensación de que Kishirika no la estaba felicitando exactamente. Y también, acércate un poco más. Me hizo señas con la mano. Obedecí y me incliné. Se llevó una mano a la boca, presumiblemente para susurrarme. Acerca un poco más tu cara. ¿Qué es? Allí, toma esto. De repente metió los dedos en mi ojo izquierdo. Un dolor indescriptible atravesó toda la cuenca. ¡Ga-ah! Grité a todo pulmón, tratando instintivamente de alejarme. Me agarró del pelo, inmovilizándome para que no pudiera escapar. Estaba usando mi armadura mágica, la versión 2, a donde podría correr. Este maldito dolor. Oh, espera, sé lo que es esto. Tal vez está bien no correr. Oh. Decidiste comportarte, ¿verdad? De buena gana la dejo hacer su trabajo. Fue doloroso, sin duda, un dolor punzante y desgarrador asaltó todo mi cerebro. Esto había llegado sin previo aviso, y ella estaba escarbando en la cuenca de mi ojo, pero al menos sabía lo que estaba haciendo. Ya había pasado por esto antes con mi primer ojo. Listo, terminado, declaró, finalmente tirando de sus dedos. El dolor intenso y abrumador permaneció, y no pude ver nada con el ojo con el que ella había jugado. Sin embargo, esta no era razón para entrar en pánico. Sabía por experiencias pasadas que no era permanente. Es mi política personal recompensar a una persona con buen ojo cada vez que me invita a algo delicioso, explicó Kishirika. No dije nada en respuesta. Este será tu segundo ojo. Presioné una mano sobre mi ojo izquierdo mientras el dolor retrocedía lentamente y me arrodillé frente a Kishirika. No estoy en lo más mínimo preocupado por esta batalla tuya, pero tengo un pequeño problema con el dios humano después de lo que hizo. Por eso te doy esto como regalo de despedida. Bajé la mano de mi ojo. Mi visión se duplicó. Fue una vista discordante, como si estuviera sosteniendo la palma de mi mano sobre uno de mis ojos, dándome dos cosas diferentes para mirar a la vez. Chico, esto iba a causar algunos dolores de cabeza. Es un ojo de vista lejana, me informó Kishirika. Todo lo que te permite hacer es ver en la distancia, pero debería resultar útil.
Un ojo de vista lejana, ¿eh? Le di un giro cerrando mi ojo derecho y enfocando maná en mi izquierdo. Funcionó de la misma manera que mi derecho, ajustando la cantidad de maná que usé con él, pude mirar a lo lejos. Miré hacia abajo y mi visión atravesó la fortaleza hasta la entrada, donde uno de los caballeros negros se había quitado el casco para rascarse la parte superior de la cabeza. Moví la cabeza y volví a concentrar el maná en el ojo. Mi visión brilló, volando a través del cielo, mirando a lo lejos en la distancia. Era casi como una cámara con una función de zoom. Después, vi un cráter con un pueblo enclavado en el medio. Sin embargo, no pude distinguir la totalidad de la ciudad. Cuando traté de mirar aún más lejos en la distancia, enfocando más maná en mi ojo, descubrí que mi visión no podía ir más allá de algunas montañas. Pude distinguir los patrones detallados en las rocas de la montaña y una gran tortuga que levantó la cabeza en un bostezo, pero no más. Si hubiera algo que obstruyera mi vista, mi visión se detendría allí. Corté el flujo de maná a mi ojo e inmediatamente volvió a mi visión normal. Este nuevo ojo demoníaco simplemente me permitía ver a lo lejos. No era increíblemente poderoso, ni parecía particularmente fácil de usar. Aún así, ya estaba pensando en escenarios en los que podría ser útil. Tal como estás ahora, 2 ojos demoníacos no deberían ser una dificultad para ti. Le dije con sinceridad y gratitud, gracias. Sí, sí. Pues bien, Rudeus. Siéntase libre de confiar en mí nuevamente si me necesita. Siempre que no involucre al dios humano, estaré feliz de ayudar. Kishirika soltó ágilmente los grilletes de sus manos y luego bajó el costado de su mano con un movimiento de corte, quitando la bola y la cadena que colgaban de sus piernas. Finalmente, se quitó el pijama a rayas que se había visto obligada a usar, revelando su atuendo habitual de estilo bandy. Adiós, entonces. Estoy fuera, ¿va? Kishirika había saltado en el aire, con la intención de escapar, pero se plantó de cara en el suelo gracias al firme agarre que Atofe tenía en su tobillo. Espera, dijo Atofe. ¿Qué quieres? Tienes algo de valor, interrumpiendo mi suave salida. La sangre goteaba de la nariz de Kishirika. Miró a Atofe con la mirada. Atofe la miró fijamente, sin preocuparse en lo más mínimo. Hazme un favor a mí también. ¿Qué es esto? Me tomaste cautiva sin razón y me echaste en la cárcel. No te haré ningún favor. Suelten. Su. Apartó la mano de Atofe de un golpe, usando la otra para limpiar el rastro carmesí que le goteaba de la nariz. Atofe no era alguien a quien rechazar tan fácilmente. Agarró a Kishirika por el cuello. El agarre de Atofe tiró de la camiseta sin mangas de cuero apretada, levantándola muy ligeramente para revelar sus pechos planos debajo. Oh, giré la cabeza. No, soy Rudeus el abstinente. Debo resistir tal tentación. KHH. Dime dónde están Ali y Alex. Rudeus necesita luchadores fuertes de su lado, ¿verdad? Esos dos serían perfectos para esto. ¿Qué? Kishirika frunció el ceño. Le di a Rudeus su recompensa hace un momento y le dije la ubicación de alguien. Incluso le di un ojo demoníaco como agradecimiento extra especial. No puedo dar más. ¿Ali y Alex? Estaba bastante seguro de que esos eran apodos para los 2 dioses del norte sobrevivientes. Las personas cercanas a ellos tendían a llamarlos por esos apodos. No recordaba haberle dicho a Atofe que había estado buscando a esos dos, pero eran su familia. Quizá no había necesitado ninguna indicación para sacarlos a colación. Dim, exigió Atofe. Ya te dije que no. Kishirika parecía poco inclinada a cumplir con la petición de Atofe. Era bueno que hubiera aprendido la ubicación actual de Giz, pero aún no sabía nada sobre lo que estaba tramando. Necesitaba aumentar mi número de aliados si era posible. Necesitábamos toda la ayuda que pudiéramos conseguir. Si es posible, ¿eh? De repente se me ocurrió una idea. Así es. Tengo esto.
De repente recordé el siniestro anillo con forma de calavera en mi dedo, el anillo de Randall. Señora Kishirika. Milady, por favor, eche un vistazo a esto, le pedí. ¿Qué es esto? Siento como si hubiera visto esto en alguna parte antes, y me da una mala premonición. Considéralo la petición de Randolph. Randolph, ahora recuerdo. Ese era su anillo. Su expresión era casi teatral, todo el color había desaparecido de su rostro. Ya veo, sí. Su petición, ¿verdad? Ciertamente me cuidó. Siempre me pregunté por qué, cada vez que lo hacía, decía, puedes pagarme por esto más tarde. En algún momento en el futuro, ¿de acuerdo? Jejeje. Todo con esa risa inquietante. Cada vez que veía esa sonrisa, temblaba de miedo, preguntándome qué cosa vil me pediría. Haz lo que te pedimos, y podrás considerar todas tus deudas con él pagadas. Su rostro se iluminó. ¿Todo eso, dices? Bueno, supongo que no tengo otra opción. Sí, espera un momento. Volvió a mirar el aire vacío. Solo tomó unos segundos de búsqueda antes de encontrar lo que estaba buscando. Es un motor de búsqueda útil, pensé. No sé sobre Al. Parece estar en algún lugar de Asura, creo, pero el maná allí es espeso. O está usando algo para protegerse de mi habilidad de verlo. De cualquier manera, todo está borroso. Alex está caminando por un camino. Parece que se dirige en dirección al reino de Vieiri. ¿Lo está ahora? Perfecto. Rudeus, cuando vayas al reino de Vieiri, busca a un hombre llamado Alexander. Debería poder prestarte su fuerza, dijo Atofe. Muy bien. ¿El dios del norte Calmen III se dirigía al reino de Vieiril? ¿El mismo lugar donde estaba Gis? Tuve que preguntarme si eso podría ser una coincidencia. No, conociendo al dios humano, se daría cuenta de que Kishirika rastrearía a Gis, ¿verdad? Entonces estaba destinado a ser una trampa. Simplemente tenía que ser. Ahora bien, eso es todo, ¿verdad? Me iré ahora. Todas mis extremidades están libres, nadie me tiene las manos encima, ¿verdad? Bien entonces. Estoy fuera. Fajaja. Fajajajaja. Faja. Faja. Atofe se quedó allí con los brazos cruzados sobre el pecho. Kishirika desapareció detrás de ella, dejándome contemplar toda la información que me había dado. Su risa aguda resonó una y otra vez, haciéndose más y más débil hasta que desapareció por completo. Tuve la sensación de que se había dejado atrapar a propósito. Realmente era como una tormenta, entrando y saliendo inesperadamente. Cualesquiera que fueran sus motivos, esta visita había sido fructífera. Tenía un ojo de vista lejana recién implantado y alguna información muy útil. Me separé de Atofe y regresé a Saria. Había sido una visita productiva. Conocía la ubicación de Gis y sabía que el dios del norte Calmen III, uno de los 7 grandes poderes, también se dirigía a esa ubicación. Curiosamente, ni el dios de la espada ni el dios del norte Calmen II tenían ubicaciones precisas fáciles de determinar. Tenía un mal presentimiento sobre eso. La verdadera pregunta es, ¿ahora qué? Si es posible, quería disminuir mi número de enemigos mientras aumentaba mi número de aliados. Si Guy sintiera mi presencia en algún lugar cercano, sospeché que se escaparía. La única situación en la que no lo haría sería si ya hubiera reunido una cantidad sustancial de fuerza de su lado. En ese caso, era más inteligente para mí correr. Tal vez lo más prudente sería explorar más adelante. Podría usar ese tiempo para sellar su escape, distribuir mis propias unidades y encontrar una manera de arrinconarlo. Era una pena que Kishirika hubiera desaparecido tan pronto. Con ella, podría haber obtenido un informe más detallado sobre la situación allí. ¿No hay alguna manera de atraer a ese pequeño y conveniente motor de búsqueda para que se quede en un lugar por un tiempo?
Si hiciera una fábrica de donas y enviara sus productos directamente a un escondite que preparé para ella, eso podría funcionar. Regresé a casa mientras sopesaba mis opciones. Oh, bienvenido de nuevo, miau. Estábamos en nuestro camino de regreso nosotras mismas. ¡Qué casualidad! Al regresar, me encontré con Linia y Purcena. Era raro verlas a las dos aquí así. Las dos ocupaban el sofá de mi sala de estar, sentadas con orgullo como si fueran las dueñas del lugar. No, no son ellas los que se ven tan arrogantes, me corregí. Esa sería Eris. Las dos hombres bestia estaban descansando sus cabezas en el regazo de Eris, dejando que les acariciara las orejas. Eran completamente sumisas bajo sus caricias. Era como una escena de harén. Bienvenido a casa, dijo Eris. Continuó acariciando a las dos bestias, sin que mi mirada la molestara. Jefe, dijo Linia, tengo un informe para ti, miau. Son buenas noticias, agregó Purcena. Ninguna de las dos trató de despegarse. De hecho, sus gargantas parecían estar vibrando, ronroneando por toda la atención. Eris las tenía a ambas envueltos alrededor de su dedo. Aquí tienes. Purcena permaneció en la misma posición mientras me tendía una sola carta. Comportamiento no muy profesional, pero lo dejaré pasar, pensé. Llegó un informe del este, miau. Dijeron que encontraron a alguien exactamente como esa estatuilla, cabello verde, una joya roja en la frente. Un súper. Eso es lo que estaba escrito en el soporte, de todos modos, miau. Oh. ¿En serio? Agarré la carta con entusiasmo y revisé el contenido. El informe fue increíblemente preciso. Narraba el descubrimiento de un comerciante extranjero haciendo un trato con un hombre. El hombre tenía un arma, algo puntiagudo blanco con tela cubriendo la punta. Llevaba una diadema blindada sobre la frente, y estaba envuelto en túnicas gruesas con una capucha sobre la cabeza para ocultar los ojos. Fue solo gracias a una repentina ráfaga de viento que se manchó su cabello verde. También expuso la ropa humana escondida debajo de su gruesa mortaja. El hombre se había movido en secreto, tratando de evitar que la gente lo notara mientras compraba un medicamento. Nuestro informante no pudo confirmar qué medicina había comprado, pero la apariencia del hombre se parecía mucho a la de Ruiger. ¿Qué? Jadeé mientras leía la última línea del informe. Ubicación del descubrimiento: Reino de Vieiril, aproximadamente a mediodía al oeste de su segunda ciudad más grande, Irel, en un pueblo cercano al valle del bosque del Wyvern de tierra. Vieiril. Era la tercera vez que escuchaba ese mismo lugar en un solo día. No importaba lo denso que fuera, incluso yo me di cuenta de lo que estaba pasando aquí. Ahora lo entiendo. Gis, dios del norte Calmen el tercero y Ruiger. No había forma de que todo eso pudiera ser una coincidencia. Definitivamente, algo estaba a punto de suceder en el reino de Vieiril. No, eso no estaba bien. Gis estaba tratando de hacer que algo sucediera. Era posible que esta carta fuera en sí misma una de las trampas de Gis. ¿Tenía la intención de usar a Ruiger como escudo contra mí? ¿Ya había ganado a Ruiger para su lado? No tenía ni idea de cuál era, pero lo averiguaría. Si existiera la posibilidad de que Ruiger estuviera en peligro, entonces iría. Tuve que ir. El tiempo de preparación había terminado. Era el momento del enfrentamiento. Fin del capítulo 10.